Este espacio corresponde inicialmente a un taller que yo doy los días jueves, que es un taller avanzado y de expresión fotográfica, y con Andrés, que es el director de la escuela, pensamos que podíamos hacer una clase abierta a ustedes, a aquellos que les interesara. La idea de la clase de hoy es más bien un diálogo o una reflexión en torno a lo que es la fotografía abstracta, y reflexionando en realidad sobre lo que es la fotografía en realidad y la representación de la imagen. Algunos me preguntaban si había que traer cámara. Bueno, hoy como íbamos a hacer muchos no, pero a veces traemos cámara y hacemos desastres. Acá las chicas que vienen saben. Y si no, siempre el taller se maneja con trabajos prácticos o actividades que hacemos entre un encuentro y otro. Hoy ustedes también se van a llevar una actividad práctica, porque a mí me sale así, debe ser mala. No, para aquellos que quieran participar, al final vamos a proponer una actividad y lo que vamos a hacer es compartir las imágenes a través del evento de Facebook, que tal vez todos lo vieron, o sea, los que no, googlean el título de la charla y está ahí el evento. ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Nunca me presenté. Mi nombre es ese que está ahí abajo, en naranjita, Bernardina Boveri. Soy profe de la Escuela del Terminador, fotógrafa, o eso dicen, profe de la Metro también, y curiosa sobre todo. Curiosa, y me gusta un poco investigar, leer, relacionar, y tiene que ver un poco con eso la charla de hoy. Lo primero que pensé cuando con Andrés propusimos el tema de la abstracción en fotografía fue como, por decirlo de alguna forma, las preguntas básicas. ¿Qué sería abstracción o de qué hablaríamos cuando hablamos de abstracción? Y a la vez la pregunta que cae por maduro en la disciplina que nos convoca, que es ¿qué sería la fotografía? Para poder relacionar justamente esta disciplina y este modo de expresión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería la abstracción? No corto lenguas, Algo de... Algo lo que es abstracto. Algo que es abstracto. Puede ser algo como que la profundización de la fotografía en mayor detalle, así como por ejemplo lo que es en ciencia, la abstracción, ¿no? Por ejemplo, la ciencia en matemáticas, matemáticas muy abstracto. Entonces yo, bueno, la relaciono con el ir al detalle, al hecho de lo más profundo dentro de la fotografía. Ajá. Pienso. Está bueno. Quizás al no poder significar. ¿Y qué sería no poder significar? No darse cuenta que es lo que estamos viendo. Ajá, significar como darse cuenta. Exacto. Que estamos viendo. ¿A alguien más se le ocurre algo? Algo así en forma de sustancias, como que no lo podés definir con los conceptos que tenés ya en tu cabeza, digamos. O a veces una forma diferente de ver de interpretar lo que vemos cotidianamente. Exacto. Bueno, todos hicieron Alcoyana. En realidad todo lo que dijeron está bien o es parte de las diferentes definiciones que existen sobre la palabra abstracción. ¿De dónde viene esta palabra? Del latín, y está compuesto por separar o privar de algo. Justamente de eso que estamos privando es de esto que hablaban los chicos por acá, que es de la representación realista, por decirlo de alguna forma, de aquello que muestra la imagen, en este caso, que es el que nos convoca, ¿sí? Tendría que ver con esto también, que decía ella por allá vinculado a la matemática, de separar y empezar como a abstraer, usando la misma palabra, empezar como a desintegrar minuciosamente un objeto o un sujeto o una escena fotográfica. Cuando hablamos de escena fotográfica, hablamos de cualquier cosa que esté justo frente a nuestra cámara. En este momento, si yo fuera una cámara y decidiera hacer una toma de ustedes, todos ustedes y esta habitación serían mi escena fotográfica.
¿sí? Tiene que ver con eso, con empezar a buscar, pueden ser detalles, pueden ser resignificaciones, pueden ser cosas que no estén presentes en la escena, pero que sí simbolicen a aquello de lo que yo quiero hablar. Pero siempre y cuando una de las características fundamentales es esto de que la idea y la cosa está poco definida o alejada de la realidad. De la realidad en cuanto a representación idéntica, ¿no? En cuanto a la concepción clásica de fotografía, de que mostraba aquello que estaba frente a la cámara tal cual se había presentado. Dice, representación artística de personas o cosas de manera abstracta, tomando características esenciales y no su forma real. Lo que decía ella en relación a la matemática. Esa puede ser una forma de abstraer. Tomar lo esencial de algo o de alguien o de un conjunto de elementos y de eso esencial hacer una representación. Otras de las definiciones dice que hace alusión al proceso mental de índole superior y estrictamente propio de la condición humana. Eso es cierto, nosotros somos los que tenemos capacidad de abstraer, porque tenemos la capacidad del lenguaje. Y el lenguaje es una forma de simbolización. Y la abstracción también tiene que ver con eso, con una forma de simbolizar. Dice que consiste en separar lo que en realidad no podría escindirse. Y ahí está una de las vueltas de tuercas de la abstracción. Que está separando algo que en realidad no podría ser separado. Estamos como sacando la esencia de algo que muchas veces al sacar esa esencia, ese algo dejaría de ser lo que es. Pero nosotros queremos tomar esa esencia y plasmarla. En el caso de hoy, en una imagen fotográfica. Podría ser en una pintura, podría ser en una escultura, podría ser incluso mismo en una idea. Hacer una abstracción de otros conceptos lingüísticos, ¿sí? Entonces, antes de responder a esta pregunta, es como que lo principal que nos tenemos que quedar en relación a la abstracción o la idea básica es que tiene que ver con aquello que no es figurativo. Cuando hablamos de figurativo es algo que reconocemos fácilmente. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Edu, ¿qué es eso blanco que está ahí? Un pizarrón. Él fácilmente, y creo que todos en el aula fácilmente podemos identificar aquello como pizarrón por ciertas características del objeto, por su uso, por las características formales. Cuando hablamos de abstracción, lo que nos pasa frente a la imagen es que no tenemos esa capacidad de darnos cuenta qué es lo que está frente a nosotros. Y que esa incapacidad de darnos cuenta no tiene que ver con una cuestión cultural. Porque ustedes saben que nosotros somos seres socioculturales, estamos historizados, atravesados por nuestra historia, tanto individual como la historia social y la del momento en el que estamos viviendo. La del país en el que nacimos, en el que crecimos, la de los lugares que conocimos. Y todo eso va configurando en nosotros como si fuera una valijita de información que es la que nos permite leer las imágenes y decodificar que eso es un pizarrón y no, por ejemplo, un planetario. ¿Sí? O no, por ejemplo, un libro en blanco. Ya. Terminé primero porque hablaste. Una forma de expresarse. Una forma de expresarse. Puede ser capturar un instante. ¿Qué más? Una pintura moderna. Un medio de comunicación. Polo, ¿qué es la fotografía para vos? Una forma de expresión o de buscar representar algo que queremos decir. Una forma de representar algo que queremos decir. Ivy, ¿y para vos la fotografía? Estaba hablando. Soy mala. Sí, es una forma de expresar la visión que uno tiene. Ahí empiezan a jugar más cosas, la visión que uno tiene.
Alguien dijo un instante. ¿Es lo mismo un instante que la visión que yo tengo de un instante? Pero las dos cosas son posibles en la fotografía, ¿o no? Ahí ¿Sí? tiene el propósito ¿El propósito de qué? del fotógrafo. El propósito del fotógrafo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si quiero decir algo, si quiero representar, ¿no? O Ujú. si tan solo estoy disfrutando un momento y lo quiero capturar. ¿Dónde pongo el foco en ese instante? ¿Qué nos dicen los textos sobre la relación, en relación a la fotografía? En 1839 fue que se usó por primera vez, o no sé si es que se usó por primera vez, pero se acuña la palabra fotografía. Que esto lo deben haber escuchado en todos los cursos que han hecho de foto. Que fotografía viene de foto, que es luz, y de grafía, que es dibujar o pintar, ¿sí? Y justamente la foto es eso, la fotografía es pintar con luz. Sin la luz no sería posible la fotografía. Igual que sin la luz no sería posible para nosotros ver. Cuando nosotros entramos a una habitación completamente oscura, no vemos nada. Y al rato, cuando empezamos a distinguir algo, tiene que ver con que, aunque sea una mínima cantidad de luz, se está filtrando dentro de esa habitación en la que nosotros estamos. Sin la luz no podría existir para nosotros la vista, porque justamente la vista, desde lo fisiológico, desde lo que nos permite ver, es la estimulación lumínica, la estimulación de la luz a nuestras células justamente fotorreceptoras que están en el ojo. Lo mismo pasa con la fotografía, ya sea analógica, ya sea digital, como la que abunda en la actualidad, ya sea los fotogramas más experimentales, siempre está ahí la luz presente como formadora de imagen. Y otra cosa esencial y necesaria para que la fotografía exista como tal es un material sensible, un material que sea capaz de reaccionar ante la presencia de esa luz, sea capaz de ser impactado por la luz y guardar cierto registro, por decirlo de alguna forma, de ese impacto que recibe. De la definición anterior deriva esto de pintar con luz. También otra de las definiciones dice que la fotografía es una técnica para la obtención de imágenes fijas. Y ahí nos da como otra característica esencial que tiene la fotografía, que la diferencia del cine, que las diferencias en la actualidad de los GIF, que están tan de moda en Facebook y en el celular, que la foto es una imagen fija, una imagen que puede representar o puede estar mostrando el movimiento, pero que no tiene movimiento en sí misma. Dice, de la realidad, por la acción de la luz sobre la superficie con características fotosensibles. Y otra vez entra en juego la realidad. La realidad como aquello que está presente frente a nosotros y no tanto desde un concepto filosófico. Porque si nos paramos ante un concepto filosófico, la percepción que tenemos cada uno de nosotros en este momento sobre la realidad que estamos viviendo puede ser muy diferente. ¿Sí? Tiene que ver, eso es muy importante para mí porque tiene que ver con algo esencial en la fotografía y que muchas veces no se toma en cuenta, que es que para que algo sea fotografiado, de la forma que sea, aunque sea por un instante, ese instante que duró la toma fotográfica, que puede ser una fracción de segundo, como una toma en 2000 avos de segundo, o puede ser una exposición de 1 hora de duración, o de 5 horas, pero hubo algo que tuvo que estar presente delante de la cámara. Se supone que no tenemos la capacidad de fotografiar aquello que no existe o que no existió, al menos en algún momento. El Polo nos puede hablar de eso, que hizo su tesis sobre cosas que se fotografían y ya no existen, pero en algún momento existieron, ¿no? Para ver... Ahí está el famoso Polo. Pero en algún momento
Él hizo su tesis de astrofotografía. En algún momento eso que él fotografiaba, que eran las estrellas, y que nosotros estamos viendo, pero ya no existen, porque murieron hace muchísimo tiempo, pero su luz sigue llegando hasta nosotros, existió en algún momento, aunque no es en este. ¿Sí? Para poder estar impreso en el material sensible. ¿Qué? Sí, esa foto. Ah, bueno, ¿ves? Están hablando de tu foto. Bien, Colo. Dice que la fotografía es el arte y la técnica de registrar cantidades lumínicas recogidas en el fondo de la cámara oscura gracias a medios sensibles a las partículas de luz. Y acá podemos decir que esta definición la podemos tomar entre comillas, porque ustedes saben que más allá de la cámara oscura, que una cámara estenoscópica puede ser una cámara oscura, hay formas de hacer fotografías que no implican el uso de una cámara. ¿Sí? ¿Sabían eso? Están callados, parece que los asusto. Se puede hacer fotografía directamente con papel fotosensible, por ejemplo, y con los objetos proyectados o sobre el papel sin el empleo de la mediación de la cámara fotográfica. Y acá vienen dos definiciones que a mí me hicieron plantear si podemos hablar o no de fotografía abstracta. Porque la Real Academia Española toma como definición de fotografía representación o descripción de gran exactitud. Y ahí tendríamos que poner. Sí, no te veo, pero pregúntame. Con respecto al punto anterior, ¿no? En este momento me estoy acordando de una exposición de John Foncuberta, no sé si lo ubicás. Sí, Bueno, él hace una exposición fotográfica sobre paisajes que no son reales, sin embargo, él denomina esa exposición una exposición fotográfica de fotos, ¿no? Digamos, de acuerdo a lo que vos me decías ahí, esos paisajes no existen, son todas creaciones, digamos, no hubo un objeto que plasmó la imagen, sino que son creaciones digitales. En ese sentido, vos ponele a eso, ¿cómo lo llamás? Porque son fotografías para vos. en realidad todo lo que va planteando Foncuberta en relación a la fotografía es súper interesante, porque va haciendo el traslado de todas estas definiciones, que son las definiciones clásicas con las que ha nacido la fotografía y ha ido pasando en el tiempo, a las nuevas definiciones que se van dando de la imagen fotográfica en relación a las nuevas técnicas y a las nuevas posibilidades que hay de realizar fotografías. Que no sería lo mismo, por ejemplo, un fotomontaje que algo que no exista, porque el fotomontaje existe desde los inicios de la fotografía. El pictorialismo, que es el primer movimiento artístico dentro de la fotografía, emplea el fotomontaje con fotografía analógica. A veces tenemos como la sensación de que el fotomontaje y de esto de que se cree una escena que no existe, surge con los medios digitales. Lo que pasa con las tomas de Foncuberta es que muchas veces emplea cuestiones que si vos no tenés la intermediación de la luz, podríamos empezar a cuestionar si eso se trata de una fotografía o se trata de otra representación plástica. Claro, yo puse Foncuberta, pero hay otros que hacen fotografías y son, o sea, ellos dicen que hacen fotografía, pero son creaciones visuales. Son todas creaciones visuales. Es que ahí tendríamos que diferenciar qué sería una creación virtual. Si yo tomo... Sí, pero yo puedo tomar la computadora, abrir el Illustrator y empezar a dibujar un paisaje. Y después decir que eso es una fotografía. Y yo ahí lo que hice fue hacer un dibujo digital. Distinto es que yo, por ejemplo, Foncuberta habla mucho de algo que se llama también posfotografía, que tiene que ver con no ser necesariamente el autor, por decirlo de alguna manera, el que está detrás de la cámara, sino tomar imágenes como si yo tomara imágenes de los muros de ustedes y con todas las imágenes de ustedes generar una nueva imagen, que la hago sí a través de un medio digital.
a través de un montaje digital. Pero las imágenes de las que parto son fotográficas. ¿Se entiende la diferencia? No estaría partiendo de un dibujo que sería una imagen vectorial desde la compu, sino que parto de una imagen fotográfica para reconstruir otra imagen fotográfica, para crear otra imagen fotográfica. Y ahí para mí estaría la diferencia entre que algo, al menos es mi opinión personal, entre que algo sea fotografía y que no lo sea. Claro, eso justamente quería saber porque hay un montón de museos a partir de la tecnología, la digitalización, etcétera. Digamos como que fotografía empezó a ser un término que se fue ampliando cada vez más, ¿no? Exacto. Al comienzo fue, bueno, esto de dibujar con luz, luego con la fotografía digital ya tenemos otro tipo de mecanismo. No, pero con la fotografía digital lo que tenemos es otro mecanismo de captación de la luz, pero sigue siendo dibujar con luz. Lo que vos reemplazás en la fotografía digital sería el soporte. En la llamada fotografía analógica usamos el rollo o el negativo, y en la fotografía digital lo que usamos de soporte es un sensor, pero ese sensor es sensible a la luz. Ese sensor no puede ser impresionado sin la presencia de la luz. ¿Cómo? Está transformando la energía que recibe el cuento, me parece. La fotografía va y pega directo en el negativo, en cambio la fotografía digital es transformada por un dispositivo y la convierte en, bueno, Sí, pero no sé qué, y la transforma, hay una transformación. en la fotografía analógica también hay una transformación. La luz es energía. Entonces, en la fotografía analógica, esa energía impacta sobre los haluros de plata del negativo. Esos haluros de plata reaccionan a la luz y se modifican. La cámara oscura no cambió desde que fue creada. El principio de las cámaras reflex digitales que podemos tener muchos de nosotros sigue siendo el principio de las cámaras de los daguerrotipos. Las que, en realidad las anteriores, las que se usaban para dibujar con el espejo a 45 grados y que reflejaban la luz hacia arriba para que el artista dibuje. Entonces hay muchas cosas que parece que son radicalmente distintas, pero no han cambiado tanto. Yo quería saber más o menos porque viste que hay tanta, digamos, ya, al cambiar la tecnología y demás, hay tanta variedad de fotografías que al final uno dice, bueno, ¿hasta qué punto un diseñador o lo que sea hace fotografía y no? Por eso te pregunto. Y ahí ya puede ser desde la postura de cada uno, desde la postura que cada uno decida tomar frente a lo que sería una imagen fotográfica. Para mí, siempre y cuando intermedie la luz sobre un material sensible, eso es como la reducción básica que yo hago de la definición fotográfica. Siempre y cuando se dé la presencia de luz y material sensible, voy a estar hablando de fotografía. Sea cual sea el resultado final de esa imagen producido y sea cual sea el medio, porque si no también podría estar cuestionando no hablar de fotografía en el caso de lo estereoscópico, porque a lo mejor no media un lente o no media un negativo. Pero eso también tiene que ver con esto, con que de toda la información que tenemos y de todas las definiciones que tenemos, el mundo nos obliga a tomar postura, por decirlo de alguna forma, y a elegir alguna. No sé si respondo, pero... Bueno, retomando el cuestionamiento que yo hacía, era esto de que la RAE asocia la representación fotográfica a la exactitud. Y entonces ahí nos podemos como empezar a cuestionar qué es exactitud. Si bien en el diccionario de la Real Academia Española está tomado exactitud como esto que hablábamos antes, que tiene que ver con reproducción idéntica o reproducción realista de lo que tiene frente a sí la cámara fotográfica. Dice, descripción o narración o representación de una persona o de una cosa
que se caracteriza por su exactitud. De nuevo, la palabra exactitud. Entonces ahí es como la primera pregunta para que se lleven en el bolsillo. ¿Se puede hablar de fotografía abstracta? ¿Cuál sería la exactitud de la que estaríamos hablando en abstracción? Una actitud icónica, una actitud en relación a un índice, una exactitud en relación a una esencia, a una definición, que no implica necesariamente una exactitud figurativa. Es que la exactitud siempre está en la fotografía, creo yo. Lo que lo hace abstracto es la composición de la fotografía. Yo saco una Puede fotografía ser. y saco algo exacto. O sea, miro, observo, gatillo, la máquina va a tomar esa imagen que yo estoy enfocando. Ahora, la máquina es exacta, es una máquina, funciona con un mecanismo de exactitud. Yo puedo variar la amplitud del lente, puedo hacer Sí, las características técnicamente formales. millones de cosas, pero siempre el producto va a ser exacto. Desde lo maquinario, Lo que maquinario sí. sí. Lo que es se habla abstracto, acá es de exactitud representativa. Y ahí entonces nos deberíamos empezar a preguntar qué es representar. Lo que pasa es que la representación que yo puedo tomar exacta con la máquina Sí. puede ser abstracta. Exacto. Puede ser Ese es abstracta. el tema. Ujú. La máquina es exacta dentro de lo que yo, de los parámetros que yo pueda medir o pedir a la máquina que me dé. Pero ¿sería una representación exacta de aquello que estuvo frente a la cámara? Lo que pasa es que ahí tendríamos que ver si la fotografía es producto de la cámara o es producto de quien la ve, o sea, que gatilla la máquina. Otra vez tenemos que elegir desde dónde nos paramos. Bueno, Disculpa, ¿puedo hacer Sí. una anotación? Sí, Yo encuentro que los términos, las definiciones que estás dando son súper, pueden ser muy puntuales de distintas épocas. Por ejemplo, la definición que da de la luz tiene casi 2 siglos. Y por decir otra cosa, si tengo una cámara que es Sony y que ocupa un sensor que es infrarrojo para ayudar a la composición de la foto, porque tiene como medio millón de sensibilidad ISO. Entonces, pero lo infrarrojo también es luz, es energía No. electromagnética. no, pero la luz no, el infrarrojo no es luz. La Sí, luz, vos no lo podés ver. Vos no lo podés ver, No, pero no, es pero- luz. la definición de luz es el rango de frecuencia electromagnética que son visibles para los humanos. La definición de luz visible. Sí, La eso otra es visible. llamada luz infrarroja, luz ultravioleta, que no la podemos ver. Sí, bueno, pero bueno, Son sí, como, pero un rayo X, por ejemplo, no lo podrías considerar luz. no, ahí ya Por es eso una rayo X. radiografía no lo puedes considerar luz. Ujú. ¿cierto? Es una radiación. Es una Claro, radiación. Es un espectro electromagnético ¿Sí? que tiene diferentes longitudes de onda. Pero justo la infrarroja y la ultravioleta entran en la luz. Lo que no tenemos nosotros entran en la definición de luz. Y a partir de esas empiezan las definiciones de radiofrecuencia, sería. Si bien ellas Bueno, también son una definición de son radiaciones. También podría Pero ser la nosotros lo que no tenemos es capacidad de verlas. Pero sí existieron en la historia negativos antes que tu cámara Sony con capacidad de ver la luz infrarroja. No, y existe. Que todos los que estamos acá consideramos a la fotografía un arte. Que eso ya podría ser tema de discusión de una clase entera. Si es o no un arte y si nos vamos a parar en considerar a la fotografía un arte o no. Y como que empezamos a encontrar esto de que hay muchas formas de ver la abstracción. Hay muchas maneras de tomar en cuenta la abstracción. Unas de ellas tienen que ver con esto de enfatizar aspectos que no son necesariamente los figurativos, que tienen que ver con lo cromático, del color, con las formas, ¿sí? con las diferentes maneras de mirar lo mismo.
Y pensando en qué es el arte abstracto, se me vino a la cabeza, por decirlo de alguna forma, distintas representaciones que han existido del arte abstracto, porque a la abstracción se ha llegado de diferentes maneras. Por ejemplo, en las vanguardias, el fauvismo, que trabaja con la abstracción del color, que trabaja reemplazando colores por otros, entonces podríamos decir que está trayendo el color real, otros podrían decir que está simbolizando, ¿sí? Distintas manifestaciones de lo que fue el arte. Y pensando en eso, fue el cuestionamiento en relación a la reproducción, porque en algo a lo mejor podemos coincidir, que siempre la fotografía es reproducción de algo. En eso tiene que ver, más allá de la definición que tomemos, lo que hablaba antes, de que tenía que haber un ente, sea objeto, sujeto, escena, delante de la cámara o de la forma en que yo voy a capturar esa imagen para que pueda ser plasmada. En un momento se tomó que la representación tenía que ver con lo mágico. Entonces, por ejemplo, y hay distintas maneras de leer la imagen representada. Tenía que ver con esto de poder llevar a la casa fructífera o vincularse con la feminidad, con la capacidad de reproducción, de la fertilidad. En lo que tuvo que ver con las máscaras egipcias, tenían que ver con conservar algo, conservar la esencia de la persona que había muerto. Siempre desde el lugar de la representación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de representaciones plásticas? La historia de la imagen es larguísima, pero si la acotamos, podemos pensar que el hombre fue avanzando, no sé si sería la palabra, pero bueno, fue caminando en la representación de la imagen hasta llegar al realismo, que era lo que preocupaba fundamentalmente a la producción de imágenes cuando nace la fotografía. Era en ese momento lo que acuciaba al artista, por decirlo de alguna forma, representar lo más realistamente posible aquello que elegía. Podía ser un retrato, un paisaje. Entonces hay textos muy lindos de la imagen que hablan, y de la imagen fotográfica, que dicen que la fotografía vino a liberar a la pintura de la esclavitud del realismo. Porque a partir del surgimiento de esta cosa que decía ella, de la exactitud que tenía la fotografía, los pintores primero se rebelaron, por supuesto, porque estaba en juego su lugar de dominio. Pero después también se relajaron, porque se dieron cuenta que si el objetivo final era mostrar algo tal cual estaba, podían usar la cámara. Y el pincel y las formas escultóricas podían usarlas para otras cuestiones. Entonces, es también a partir del surgimiento de la fotografía que se da las primeras abstracciones en el arte. O no sé si las primeras, porque por ahí podemos encontrar principios de abstracciones a lo largo de la historia, aunque no necesariamente con la intencionalidad de la abstracción. Pero sí empieza toda esta cuestión, por ejemplo, del expresionismo, que se preocupaba por captar la luz y ya no por reproducir exactamente la escena que tenía delante de él. Si tomamos la fotografía abstracta o las definiciones que abundan en los libros sobre fotografía abstracta, y ya falta poquito para que los deje de aburrir con definiciones y les empiece a mostrar imágenes, que es lo que nos gusta, tiene que ver con la modificación creativa del carácter analógico literal de la imagen fotográfica. Analógico no por analógico de material,
¿sí? Sino por analógico de análogo, de aquello que es igual a lo que representa. Otra definición dice que tiene que ver con la exclusión del sujeto y la omisión de las referencias figurativas. Y acá estas definiciones están más arraigadas a lo que podríamos definir como abstracción pura, que vamos a ver que no siempre o no en todos los casos hablamos solamente de una abstracción pura. Vamos de lo concreto, que es esto de la flor, a lo abstracto. La intención de omitir, en la fotografía abstracta, intención de omitir aquellos detalles o aquellas formas o aquellas cualidades que hacen que lo que está representado sea reconocible. Podemos identificarlo con facilidad, sería. Dice, las imágenes que producen en nosotros ciertas sensaciones de confusión, de misterio, de sorpresa. Para mí esta parte de la definición no habla solamente de la fotografía abstracta, porque hay muchos tipos de fotografía que podrían provocar en nosotros este tipo de sensaciones. Pero sería la fotografía abstracta, por decirlo de alguna forma, la que más los causa. ¿Sí? Al menos en esta cuestión de cuando nos enfrentamos por primera vez a la abstracción, o cuando la abstracción no es algo para nosotros familiar o a lo que estamos acostumbrados. Y hablando desde la percepción visual, tiene que ver con búsquedas de patrones, pueden ser líneas, formas, colores, volúmenes, que transforman la realidad concreta. Siempre estamos como volviendo sobre eso de alejarnos de lo concreto. Uno de los primeros fotógrafos de fotografía abstracta es este señor, que empieza a hacer estas fotografías por 1912. Y vamos a ir viendo en el recorrido visual, que al menos que yo les propongo para esta clase, cómo muchas veces, sobre todo los primeros fotógrafos que trabajaron la abstracción, empezaron a partir de pequeñas modificaciones que hoy nos parecen completamente como reconocibles o familiares, porque estamos acostumbrados a otro impacto visual, pero tratemos de imaginar esto en ese momento. Ellos empiezan poco a poco a quitarle lo figurativo a la imagen fotográfica, o a tratar de quitarle al menos lo obvio, esta cosa de una imagen repetida, ¿sí? O un retrato. ¿Eso es trabajo de revelado o lo hace en el momento de la toma? En el momento de la toma. Serían como sobreexposiciones sobre el mismo negativo. Al menos él trabajaba así. Por eso. Otras formas de abstracciones que también se emplean en la actualidad y que fueron el inicio, tenía que ver con esto que hablaba ella de mirar y buscar lo abstracto en lo cotidiano. Si tuviéramos todos cámaras, podríamos jugar a sacar acá una fotografía abstracta, abstrayendo algo de lo que nos rodea. O jugando con las luces y las sombras. O a través de los elementos que tenemos para construir la imagen, porque ustedes saben que nosotros como fotógrafos, si trabajamos con una cámara fotográfica, tenemos básicamente elementos como son el diafragma y la velocidad de obturación para generar distintas cualidades estéticas en la imagen. También el tipo de lente que usemos, la manipulación que hagamos del lente en el momento de la toma, si lo dejamos estático, si lo movemos en el momento de realizar la toma fotográfica, todo eso va a ir incidiendo en el resultado visual final de la imagen. El camino de la abstracción hasta lograr imágenes completamente irreconocibles del objeto al que se estaba fotografiando. Como son estas imágenes que vemos. Otro fotógrafo de principios del siglo XX, Paul Strand, que también es un referente de la fotografía abstracta,
lo que tiene de interesante es que este fotógrafo comulgó en sus inicios, por decirlo en algún momento, cuando era muy joven, con lo que tenía que ver con lo que se llamó la fotografía objetiva. La fotografía objetiva tenía que ver con un movimiento dentro de la fotografía que intentaba buscar un lenguaje propio de la fotografía. Cuando la fotografía surgió, no era considerada un arte, era considerada una técnica. Surge el pictorialismo para darle el lugar de arte, y el pictorialismo lo que hacía era imitar a la pintura. Si bien la pintura del momento, y hay muchísima referencia de eso, también imitaba la fotografía, pero el pictorialismo tomaba elementos del arte para llevar a la fotografía justamente a ese lugar, a que fuera considerado artístico. Como la cuestión de la obra única, destruyendo negativos para que no se pudiera volver a reproducir la imagen, como los collages fotográficos y un montón de distintos ejemplos. Queriendo alejarse de ese movimiento, surge un movimiento llamado objetivo, que lo que trata de hacer es darle a la fotografía un lenguaje propio, y dice no, lo principal de la fotografía es esto de representar la realidad. Esta cuestión de que la cámara tiene la posibilidad de mostrar lo real con exactitud. Y empiezan a ver toda una serie de movimientos y de fotógrafos que trabajan con no intervenciones en las fotografías, no intervenciones en el revelado, tomas sin pose, retratos en los que no se pedía al modelo que posara. Él era uno de estos fotógrafos. Y en ese camino empieza a indagar en la abstracción. En un primer momento, desde lo que veíamos antes, parece ser como que muchos entraron a la abstracción por este camino de buscar lo no reconocible en lo concreto, en lo que sí podemos decir, pero son edificios, ¿sí? Y así irse adentrando en imágenes cada vez más abstractas, buscando perder, por decirlo de alguna forma, el referente. Este otro fotógrafo, súper interesante el trabajo que hace, él define la foto de esta manera. Dice, cuando hago una foto, quiero que sea un objeto totalmente nuevo, completo y autónomo. Esto de que la foto no sea, y la foto de el paisaje del Valle de la Luna, o la foto del árbol de la esquina de mi casa, sino que sea algo propio y único. Y genera distintas imágenes también donde podemos reconocer en algunas lo figurativo, los objetos de los que parte. Y acá en esto empieza como un planteo muy interesante que hace un autor y fotógrafo llamado Minor White, que él habla de que hace un planteo diciendo, ¿siempre podemos hablar de abstracción? O a veces en vez de abstracción tendríamos que hablar de extracción, porque en realidad lo que estamos haciendo no es abstraer lo que está frente a nosotros, sino generando una extracción de una parte de eso que está frente a nosotros y magnificando esa parte de aquello que está frente a nosotros. Entonces, si lo que estamos haciendo es eso, por más que yo no pueda identificar cuál es el objeto de lo que parto, no estaría necesariamente hablando de abstracción, sino que estaría hablando, según una forma de mirarlo, de una extracción. Pero bueno, ¿Y muchos? uno de los primeros conceptos que marcaste de abstracción decía que significaba la ausencia de o quitar de. Sí. Entonces, si vos estás tomando una parte, estás quitando una parte de algo. Sí. Entonces sigue siendo una abstracción. Podría seguir siendo una abstracción. Desde esa definición, todo lo que estamos viendo es abstracción. Desde las definiciones que yo mostré al principio, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy puede ser considerado abstracción. Este planteo que hace él, que hace White, tiene que ver con como una remirada sobre la abstracción o sobre un tipo de abstracción particular, porque no necesariamente todos los autores trabajan con este mecanismo
para lograr fotografías abstractas. O pueden hacerlo como él, en un momento, en algunas fotografías, que son extracciones, o que podrían ser pensadas como extracciones, hasta llegar a imágenes que no necesariamente fueran extracciones, como las que vimos antes. Como por ejemplo el tronco de un árbol. Como por ejemplo el tronco de un árbol. Acá lo tenés, por ejemplo. Eso podría ser el tronco de un árbol. O una fotografía macro de la textura de una pintura. ¿Sí? Ahí hablaríamos de una extracción. O si yo, por ejemplo, hiciera una pequeña foto de tu nudillo en este momento con tu mano cerrada y volviera eso una imagen que no sabemos qué es. No sabemos qué es piel, no sabemos qué es mano, menos que es tuya. Pero lo que él dice es, no estoy abstrayendo desde el sentido de tomar la esencia, tomar lo primordial y generar algo nuevo, sino que estoy adentrándome mucho en lo que existe y tomando una partecita de eso para magnificarlo. Otro fotógrafo que me pareció interesante para mostrarles, porque siempre andamos viendo europeos o americanos, es Manuel Álvarez Bravo, un mexicano que empieza a hacer fotografía abstracta alrededor de 1930. También en sus inicios fotografiando a lo mejor extracciones de objetos, y tiene esta cita que me pareció muy linda para compartir. Dice: perfeccionando el ojo por la exacta visión del instrumento, esto de lo que nos hablaba ella, la exactitud del instrumento de la cámara, quedan abiertas a la sensibilidad nuevos caminos. Cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió. Esta cosa de la extrañeza, de que me puede provocar alegría, angustia o millones de cosas. ¿Esto qué? ¿Alguien sabría qué es? Una foto abstracta. Un tallo tal vez. Una muy macro de una micro, de un pelo. Podría ser. Un fotógrafo que no podemos dejar pasar, si hablamos de abstracción, es Moholy-Nagy. Me pareció interesante mostrarles al menos 3 de las pinturas de este fotógrafo, que fue también artista plástico, que ya aludían ya era abstracto lo que hacía, antes de empezar a experimentar con este tipo de imagen. Moholy-Nagy, una de las cosas que hizo fue no usar cámara fotográfica y trabajar, por ejemplo, directamente sobre los materiales sensibles. También muchas veces la abstracción no necesariamente se da por esto de no reconocer lo que es, porque a lo mejor podemos reconocer esto, pensar que puede ser un clavo, una aguja, un alfiler. No. Él en realidad trabajaba no necesariamente con esta cuestión del rebote de lo real, sino con luces, jugando con la luz directamente sobre el material. Koudelka es un fotógrafo posmoderno en realidad, que también trabaja con lo que sería la abstracción desde distintos lugares. Trabaja en esta cuestión de buscar lo abstracto en el paisaje, tratar de jugar con las formas, con las líneas, para lograr imágenes más cercanas a lo abstracto que a lo representativo, y con imágenes más cercanas a la abstracción pura también. Y entonces esto me permite hablarles de una pequeña clasificación de tipos de abstracción.
así como sabemos de qué hablamos cuando hablamos de abstracción, también está bueno como, en realidad yo tomo solo 2 clasificaciones que hay sobre abstracción. La primera es esta que nos habla de abstracciones no representativas y abstracciones realistas. Las no representativas serían aquellas donde realmente no podemos identificar nada de lo que vemos, ¿sí? No estarían representando desde lo visual perceptivo a lo objeto, o sea, y ahí viene como otra contradicción. Sí lo están representando en alguna medida, pero yo no puedo mirarlo y decir casa, o mirarlo y decir lápiz, ¿sí? Estas serían las no representativas. Representación en cuanto a linealidad de poder descubrir de qué se trata el objeto, porque sí estarían siendo representativas de otras cuestiones, a lo mejor de intencionalidades del autor, o a lo mejor de cuestiones representativas en cuanto a la calidad del material que se está fotografiando, o a las características, o a lo que yo considero esencial de eso como fotógrafo. Y las abstracciones realistas serían aquellas que sí me permiten identificar ciertas cuestiones más reales, como decir, se trata del tronco de un árbol o se trata de un paisaje, ¿sí? Esta sería como una primera forma de clasificar. Y otra forma de clasificar es como muy simple y habla de 3 tipos de abstracción. La total, que sería como paralela a la primera que vimos anteriormente, a la no realista, donde no puedo identificar nada. La parcial, donde hay algo que sí puedo identificar, pero en el contexto no, y se confunde, a lo mejor como esta foto que veíamos de Moholy-Nagy, donde podíamos ver que a lo mejor eso eran alfileres o eran clavos, ¿sí? Y algo que algunos clasifican como un tipo de abstracción, que sería el minimalismo. Cuando hablamos de minimalismo, es esto de volver la imagen lo más sencillamente posible, ¿sí? Reducir la imagen a lo que consideramos básico, aunque no necesariamente nos despeguemos de lo figurativo. Y entonces me gustaría mostrarles un fotógrafo, Eric Marrian, que trabaja sobre el minimalismo de una forma bastante interesante y que muchas veces también es considerado como abstracción o arte abstracto. En realidad acá todas las imágenes son en función de lo mismo. Yo lo que hice fue una elección ex profeso del orden para llevarlos como de lo más alejado a lo más reconocible. De lo que él toma como inspiración. Para sus tomas fotográficas. Una frase de Diane Arbus que dice que toda fotografía siempre esconde un secreto, y mientras más nos parece que esa fotografía nos está mostrando o nos está diciendo, muchas veces es más lo que oculta. Y otro fotógrafo que también trabaja con el minimalismo y que utiliza como modelos también el cuerpo humano, como el fotógrafo anterior que vimos, pero de una forma distinta y trabajando a lo mejor más que en el acercamiento o en la abstracción más geométrica, en la extrañeza de las poses y la extrañeza de las tomas. ¿Cómo se llamaba? ¿El primero? ¿Este? Y el anterior se llama Marriott, sí, si no me equivoco, sí, Eric Marriott. Sus fotos son minimalistas, no necesariamente abstractas desde lo que veíamos como puro, porque podemos reconocer sin lugar a dudas siempre de qué se trata la imagen, pero desde lo compositivo
Y me pareció para este fotógrafo interesante rescatar esta frase de Susan Sontag que tiene que ver con que la fotografía es una forma de mirar. Porque estábamos simplemente con los dos fotógrafos anteriores ante el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, y lo que nos plantearon ellos fueron formas distintas de mirarlo, de capturarlo. ¿Sí? Formas desde la extrañeza de las tomas del segundo fotógrafo que vimos. Este es un fotógrafo contemporáneo, Kevin Sandgate, que hace una cuestión muy interesante sobre abstracción geométrica con la arquitectura. Y es una abstracción que no sería pura, otra vez en esto de si nos vamos leyendo a los autores desde las clasificaciones, pero tampoco a lo mejor podríamos decir con completa seguridad de qué lugares se trata. El que pueda pronunciar este nombre se gana un premio. Trosten es fácil, pero el apellido en voz alta, el que pudo. Bárbaro, aplauso para él. Y sí trabaja con una abstracción más desde lo purista, y nos empezamos a introducir en lo que tiene que ver también con la fotografía color. Veníamos moviéndonos desde lo que era el blanco y negro, y llegamos a este fotógrafo que plantea abstracciones desde esto que hablábamos antes, desde la extracción, y también abstracciones desde el uso de las técnicas fotográficas o del recurso fotográfico. No necesariamente la abstracción está en el objeto que estoy fotografiando, sino en la manera en que lo estoy fotografiando. Y es eso en realidad la esencia, la manera en que lo fotografío. Y esa manera puede variar desde el acercamiento o desde la aproximación que hago de ese sujeto fotográfico hasta la forma en la que decido manipular las herramientas técnicas que me permite la cámara. Volviendo a la extracción y yendo a extracciones que tal vez lo hacen más reconocible, y esta frase sin autor, pero que es un extractito de un texto que estaba leyendo que no era necesariamente sobre fotografía, que dice: lo abstracto a veces está en lo verídico. El fotógrafo que veíamos anteriormente trabaja sobre paisajes exclusivamente. Toda su obra, todo lo que vimos hoy tiene que ver sobre paisajes. Todo lo que vimos eran abstracciones de paisajes, que a veces pierde el encanto cuando uno dice de qué se trata, o a veces le da otro encanto o resignifica la imagen desde otro lugar. Y acá tenemos otras tomas del mismo fotógrafo. Sobre paisajes. Pueden ser algunas extracciones o acercamientos a paisajes, pero son todas sobre paisajes. Y finalmente, este fotógrafo contemporáneo, Mikko Luoma, me pareció súper interesante. Es un fotógrafo finlandés que trabaja con fotografía analógica. Yo se los digo, pero cuando vean las imágenes me van a decir: eso es analógico. Pero sí, él trabaja sobre fotografía analógica y se dedica a manipular fundamentalmente la luz y también el tipo de intervenciones o la forma de retratar sobre múltiples exposiciones. Trabaja con el manejo de la luz
y con las múltiples exposiciones. También con exposiciones prolongadas o fotografía de larga exposición, realmente de larga exposición, no 15, 20 minutos de toma. Fotografía que solo puede hacerse desde lo analógico, con las cuestiones técnicas actuales. También por eso él trabaja justamente con materiales analógicos. Y estos son los resultados. A veces cuenta que trabaja sobre múltiples exposiciones, sobre un mismo negativo o sobre diferentes negativos y copiando con la sobreposición de los mismos. A veces trabaja con exposiciones que requieren más de 24 horas. Y acá algo que me pareció interesante de rescatar es que dice que él considera el tiempo como un elemento importante en su obra. Trabaja en capas de múltiples exposiciones en impresiones individuales, introduciendo el elemento del azar y así distanciarse de la idea de la fotografía como medio de representación. Del mismo modo, en otras series, la importancia del tiempo radica en que éste revela el proceso a través de miles de exposiciones de un solo negativo. Otra vez retomar cuestiones que hacen a la esencia de la fotografía. La fotografía requiere de luz y requiere de un tiempo de esa luz incidiendo sobre el material fotográfico. La fotografía sin luz y sin tiempo no existiría. Por más que ese tiempo sea mínima fracción de segundo, como para congelar a Usain Bolt, que se gana todos los premios corriendo los 100 metros, o como para lograr las imágenes que veíamos con anterioridad y otras imágenes al estilo de estas que parecen realmente como lo que hablaba la compañera, imágenes que están creadas desde lo digital, ¿sí? ¿No les remiten un poco? O pinturas, algo de Moholy-Nagy. Parecen pinturas o parecen, si yo te dijera no es pintura, vos dirías, pero a lo mejor la hizo con Photoshop o con... Y en realidad es fotografía analógica. Es súper interesante lo que él plantea desde lo abstracto. Y a modo de despedida, algunas reflexiones muy básicas y nada filosóficas sobre la fotografía abstracta. Lo primero es esto de que en realidad la abstracción, o para jugar a la abstracción, no necesitamos ninguna justificación. No tenemos que argumentar nada. Tenemos que decidir fotografiar de ese modo. Que justamente la fotografía abstracta lo que hace es caso omiso de las reglas. No le importan las reglas. Eso no quiere decir que me olvide de la composición. Que yo no quiera seguir la regla de los tercios, no quiere decir que a mí no me importe para nada la composición que estoy haciendo de la imagen. Justamente la composición es sumamente importante para que las imágenes que vimos sean atractivas. A algunos nos parecerán más atractivas unas, a otros otros, y ya ahí tiene que ver con el gusto personal, ¿sí? Y con la historia de qué nos resulta familiar y de qué asociamos a lo bello. La fotografía abstracta requiere de un ejercicio sereno de exploración. Eso me pareció así como lindo de concepto. Y la búsqueda, un ejercicio creativo y desafiante, de volvernos observadores pausados, decía el libro, y yo le agregué desprejuiciados. Que nos saquemos los prejuicios de qué es fotografiable y qué no, qué merece ser fotografiado y qué no, qué merece ser fotografiado de tal o cual manera. Nos desafía la supresión de las barreras, esto nos saca del lugar cómodo, esa cosa tan de moda ahora de te saca de la zona de confort. La fotografía abstracta nos desafía a eso, a sacarnos de la zona de confort.
Y finalmente esto, que observen, que disparen mucho y que experimenten, que se animen a jugar con la fotografía. ¿Este tipo de fotografías llevan el título, nombre de las obras o son sin nombre? Eso es a libre decisión del autor siempre. No es que si la fotografía es abstracta no tiene nombre. Al menos no hay una... En el buen pastor que Sí. no había que ponerle nombres para no inducir a que miraba, porque realmente era algo abstracto, pero no llevaba un mensaje específico que llevaba a algún lugar y que a lo mejor no ponía el nombre. No necesariamente. Que la fotografía sea abstracta y que no tenga un objeto reconocible, que vos no puedas decir si esto es agua, es un cabello, es la textura de la lana, o no sé, o es una imagen espacial, no quiere decir que esa fotografía no tenga un mensaje o no tenga una intencionalidad. Justamente el mensaje o la intencionalidad que yo tengo muchas veces se comunica mejor a través de la fotografía abstracta. Entonces voy a usar la fotografía abstracta como herramienta y justamente ahí, para acentuar mi mensaje, a lo mejor le voy a poner un título. O voy a acompañar la fotografía de una serie y la serie va a tener un título o va a tener una serie de títulos. Pero siempre en realidad tiene que ver con cuál es esto que decía uno de los chicos por allá, el que está al lado de la columna, decía, cuando yo decía qué es la fotografía, él decía, depende de la intención que tenga el fotógrafo, depende de lo que quiera el fotógrafo. Y también está en eso. Hay veces que uno puede darle un título y hay veces que uno puede elegir que la foto tenga un título para uno y ese título no sea público. ¿Cómo? Te pones como Candice y composición número 17 si no se te ocurre nada. Claro. Composición número 1, composición número 2 y ahí vas. ¿Sí? O también la intención puede ser dejarlo a libre interpretación del espectador, del observador. Sí, exactamente. O a veces lo que querés es anclarlo, es llevar a que ese espectador, además de la imagen, asocie esa imagen a algo y lo que esa imagen le produjo a algo. Entonces le pones título. Pero siempre piensen que si vamos a considerar la fotografía arte, el arte tiene que ver con la libertad, aunque la libertad sea utópica, porque los lugares de arte están legitimados por ciertas corporaciones, por ciertas miradas, ¿sí? Lo bello está legitimado por políticas socioculturales, pero el lugar de rebelión del arte tiene que ver con eso, con la libertad como más básica, digamos. Entonces ahí estaría, si vas a querer hacer una foto abstracta, tenés todo el derecho de titularla o no. Gracias por la pregunta. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Son calladas. Ustedes cotorras ni hablan hoy. Hay mucha gente. Bueno, bienvenidos de nuevo a la Escuela del Germinador. Y los que quieren tener el certificado se quedan un ratito más, los que no completaron la lista y la llenan, y los que no ya son libres. La tarea. Gracias. No aplaudan más que ahora me puse mala. Tienen tarea. Aquellos que se animen, que quieran, los invito a interactuar en el evento de la escuela publicando una fotografía abstracta de autoría de ustedes. No necesariamente tienen que publicarla a través de Facebook, saben que Facebook nos roba los derechos de autor. Pueden hacerlo a través de Flickr o de cualquier otra plataforma para compartir imágenes y conservar los derechos, pero pueden colgar el link para compartirla poniéndole título o no. Yo tengo una con título. Muy bien, una con título.
pueden hacer fotos a partir de cuestiones que hayan visto en la clase o pueden compartir fotos que ya tengan. Y también los invito a compartir en realidad lo que deseen en torno a la fotografía y más específicamente de la foto abstracta. Por ahí otros autores que hoy no vimos o lo que gusten. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Y le voy a pedir al... Ay, que se haga la luz. Y ahora pónganse chinitos porque se van a...